¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bueno, me vais a permitir hoy que os pida un pequeñísimo favor antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, y es que estamos a punto de llegar a los 2000 suscriptores, que es una cifra redonda a la que me gustaría llegar lo antes posible, así que si por un casual estás viendo este vídeo y no estás suscrito, bueno, pues es simplemente darle a un botón, no te estoy pidiendo demasiado. Y ahora, después de este pequeñísimo pero necesario auto-spam, vamos con el vídeo del día de hoy, que es súper interesante y donde vamos a hablar de nuevo de los recientes premios de la Academia de Hollywood, vamos, de los premios Oscar. Y es que uno de los chascarrillos más aplaudidos por la platea en su monólogo de introducción del presentador de Jimmy Kimmel, bueno, pues fue cuando recordó que dos de los nominados de la noche, Brendan Fraser y Ke Huy Quan, habían coincidido años atrás en una película, Encino Man. ¿Quién les iba a decir a estos dos, 30 años antes, cuando coincidieron en el rodaje de Encino Man, que algún día estarían nominados al premio de la Academia? Y no solamente eso, sino que al final de la noche ambos habían conseguido estatuilla, lo que es más sorprendente aún. Así que sí, aprovechando la circunstancia, en el día de hoy vamos a hablar de Encino Man, o como se la conoce en España y en otras muchas latitudes, El hombre de California. Y es que, como diría mi queridísima y añorada Rocío Dúrcal, cómo han pasado los años, las vueltas que da la vida. Encino Man, 2 premios de la Academia. Cabecera y comenzamos. Bueno, y antes de nada tengo que reconocer que el chascarrillo me gustó, entre otras cosas, porque, por supuesto, recordaba a Brendan Fraser en esta película, pero para acordarse de que Ke Huy Quan estaba en el reparto, que creo que tiene 2 frases en toda la película, y no es que sean 2 frases fundamentales, ¡joder! Para eso sí que tuvieron que tirar de hemeroteca. Todo ello a pesar de que no hacía tanto tiempo que Quan había sido el tapón de Indiana Jones, el templo maldito, o el Data de los Goonies, pero bueno, ya sabéis la facilidad que tiene Hollywood para enterrar a sus estrellas. Y precisamente de eso en parte trata el high concept de Encino Man, que vendría a ser algo así como ¿qué pasaría si un hombre cavernícola quedara congelado en animación suspendida, vamos, como el Capitán América, y despertase millones de años después, más concretamente en Los Ángeles, California, vamos, en la actualidad de cuando se hizo la película, quiero decir, vamos, con televisión, con montañas rusas, con videojuegos, con teléfonos analógicos, por supuesto, los móviles todavía siguen siendo ciencia ficción, y etcétera, etcétera. Que sí, que a priori podéis pensar que el argumento es absurdo, pero bueno, podría tener cierta gracia. Lo malo es que, como os dije en el vídeo del High Concept que os traje hace unos meses, pues hay muchas películas que lo supeditan todo a ese High Concept. Vamos, que un hombre de las cavernas despierte a día de hoy, esa es la historia de toda la película. Podría haber sido interesante, insisto, pero es que Encino Man, vale, como me gustan los juegos de palabras, ya que soy gilipollas, bueno, Encino Man, encima es que es una comedia juvenil para más Inri, escrita, fabricada a imagen y semejanza de Sean Astin, que antes de ser el Sam Sagat del Señor de los Anillos era el adolescente omnipresente de la década de los 90. Esta película es del año 92. Y por ahí también estaba Pauly Shore, un tal Pauly Shore, que era el amigo raro del protagonista y que lo metieron en el reparto porque por aquel entonces era una de las jóvenes estrellas de la emergente MTV y bueno, pues quisieron aprovechar un poco de la audiencia de esa cadena para que comprasen una entrada de cine, que la película, sorprendentemente, bueno, esto lo diré más tarde, la película fue un éxito absoluto, aunque este Pauly Shore, la verdad que no solamente ahora, sino que visto entonces, a mí no me suscitaba ningún tipo de gracia, pero bueno, igual por la idiosincrasia estadounidense, pues resultaba gracioso a los yankees, no sé. Y entonces, claro, como es una comedia juvenil, pues en El hombre de California, pues el protagonista, el personaje de Sean Astin, tiene el objetivo que tienen todos los protagonistas de las comedias juveniles, estudiantiles, etc. Que básicamente es convertirse en el tío más popular de Insti para ser elegido el rey del baile de fin de curso. De hecho, encuentran a Fraser congelado cuando el protagonista está acabando con una pala, está haciendo un agujero en el jardín de su casa para hacer una piscina donde piensa hacer la fiesta post
post-baile, ¿no? El after party. que se dice a día de hoy, ¿no? Sí, sí, todo muy absurdo. Y ya puestos que estamos hablando, una de las cosas más sorprendentes del irlandés de Scorsese, la película de hace un par de años de Netflix, sí, estoy hablando de Encino Man y ahora estoy hablando del irlandés, mi canal es así. Bueno, una de las cosas más sorprendentes del irlandés es cuando la gente me preguntaba, la gente más joven, en aquel momento yo estaba estudiando en una escuela superior de arte dramático, bueno, total que me decían, oye, ¿y de qué va esa película? Y yo les decía, pues trata sobre el asesinato de Jimmy Hoffa, y me decían, ¿quién coño es Jimmy Hoffa? Y yo, ¿en serio? ¿En serio que nunca has escuchado en ninguna serie o película un comentario en plan de seguro que aquí está enterrado también el cadáver de Jimmy Hoffa? Bueno, sí, hasta en los Simpsons han hecho chistes con eso. Bueno, pues en Encino Man hacen un comentario similar precisamente cuando el personaje de Sean Astin está cavando en el jardín de su casa. Seguro que si sigues cavando encuentras el cadáver de Jimmy Hoffa. Bueno, y de ahí en adelante, pues la verdad es que no hace falta haber visto o volver a ver El hombre de California para intuir más o menos los derroteros que va a seguir la historia. Descongelan a Frasier, sí, todo así de sencillo, que eso es parte del encanto, ¿no? Que en una comedia estudiantil no hace falta darle muchas vueltas a la cabeza, pues lo descongelamos y ya está, ¿no? Y Sean Astin y el tonto de su amigo, pues no se les ocurre nada mejor que hacer con un cavernícola que hacerlo pasar por un estudiante de intercambio. Sí, así. Y por sorpresa para nadie, pues Link, que es el nombre que le ponen al cavernícola, pues se convierte en el tipo más popular del instituto por comportarse tal y como es. Tan estrafalario, tan extraño, ¿no? Por ser así tan raro. Es decir, por no seguir ningún tipo de norma social. Que esto, es decir, ser tú mismo, podría ser una gran moraleja para los adolescentes de la década. De la década o, bueno, de cualquier época, ¿no? Ya puestos. Pero el problema es que la película ni siquiera se esfuerza en mostrártelo como tal, ¿no? Simplemente es una conclusión que tienes que sacar tú y ya está. Al igual que el otro gran momento de la película, o por lo menos el otro momento interesante, que es cuando el personaje de Frasier, Link, tiene una catarsis durante una visita al museo arqueológico, ¿no? Y cae en la cuenta de que todos sus antepasados debieron de morir hace millones de años, ¿no? Pues todo eso se resuelve con un no te preocupes, vámonos de fiesta. Sorprendentemente, la película fue un éxito, recaudó 40 millones frente a un presupuesto de tan solo 7 millones, quizás por ser un fiel reflejo de su tiempo, del tiempo en el que fue hecha, quizás por su falta de pretensiones, o ¿por qué no decirlo? Pues porque resultaba simpática, hasta el punto de dar lugar, unos años después, a un spin-off directo para televisión, en forma de película directa para televisión, Encino Woman, donde, por supuesto, huelga a decirlo, no repetían ninguno de los responsables de la película original. Así que sí, es súper curioso que Brendan Fraser y Ke Huy Quan, después de haber hecho Encino Man, 30 años después, ganen un premio de la Academia, y no solamente eso, sino que encima lo ganan el mismo año. O sea, es como de locos. Sí, podría ser el argumento de una película adolescente de los 90, ¿no? Súper gracioso. Bueno, como sabéis, Brendan Fraser ha transitado su propia odisea particular por el desierto. Es bastante significativo, además, que Encino Man fue su primer gran papel importante dentro del cine. Después vendrían Yo de la Jungla o la trilogía de la momia, aunque ya podía haber sido nominado por anteriores películas donde había estado increíble, como Dioses y Monstruos, como El Americano Impasible o como Crash. Pero no es menos cierto que estuvo prácticamente alejado de la profesión durante una década por problemas tanto físicos como emocionales y también por una acusación de abuso que interpuso frente al presidente de la prensa extranjera de la Academia de Hollywood, de los que organizan los Globos de Oro, que eso en realidad no tendría que haber jugado en su contra, ¿no? Porque a fin de cuentas él era la víctima, pero no es menos cierto que me imagino que también le pasaría factura de alguna forma. Ah, bueno, y ya que estamos hablando de temas escabrosos, se me ha olvidado también mencionar que dentro del reparto de Encino Man, también estaba Rose McGowan, que fue una de las cabezas visibles de la acusación contra Harvey Weinstein y el posterior Me Too. Sí, una vez más, las vueltas que dio la vida. Y sí, todos pensamos que después de haber trabajado, creo que fue el año pasado, con Steven Soderbergh en No Shadow More, creo que sin movimientos bruscos o ni un paso en falso, la tradujeron aquí en España, bueno, anyway, No Shadow More es el título original, y sobre todo después de haber ganado el premio de la Academia por La ballena de Aronofsky, pues todos pensamos que el futuro de Fraser se presenta como maravilloso. Pero no es menos cierto que la serie de televisión donde le habíamos vuelto a ver después de muchísimo tiempo, la Doom Patrol del DC Universe, pues la cancelaron, creo que también fue el año pasado, y el otro proyecto importante del cine
aquella Batgirl, donde iba a hacer de rutilante villano, pues también, o sea, la cancelaron cuando ya estaba terminada, así que no sé qué decir, la verdad. Habrá que esperar a ver cómo mueven sus agentes, sus representantes a Brendan Fraser a partir de ahora. Bueno, y el caso de Ke-Huy Quan es aún más sorprendente, ¿no? Y es que él mismo ha reconocido en los últimos meses un montón de ocasiones que estuvo a punto de retirarse definitivamente de la profesión por la falta de proyectos. Él había trabajado como coreógrafo de artes marciales en películas como los X-Men, pero de repente, gracias a uno de sus compañeros de los Goonies, Jeff Cohen, Gordy, que ya no está tan Gordy y que ahora es abogado dentro del mundo del entretenimiento, bueno, le consiguió un representante nuevo y empezaron a darle más trabajo, pero bueno, lo de toda la vez en todas partes ha sido sorprendente, yo creo que incluso para él. Y Disney, que no es tonta, pues no ha tardado en fabricarle un vehículo de lucimiento tanto para él como su compañera de reparto en esa película, también ganadora del premio de la Academia, Michelle Yeoh, no sé, si es que Disney, ya os digo, Disney no es tonta. American Born Sinners, creo que es el título de esta serie de televisión, que se estrena en mayo y donde interpretarán a unos dioses de la mitología asiática enfrentados en una cruenta batalla donde de repente aparece un estudiante de instituto. Sí, parece un argumento propio del guionista de Encino Man, pero bueno, seguro que la serie exclusiva de Disney Plus merece la pena. Y es que, como os decía al principio, cómo han cambiado los años, las vueltas que dio la vida. Y eso es todo por el vídeo del día de hoy. Dejadme vuestra propia opinión en la caja de comentarios, que como siempre le estaré dando feedback. Y si hay suerte, nos vemos mañana. Hasta entonces, ¡chao familia!